Quiero invitarle a que me acompañe en su Biblia, al libro de Marcos. Vamos a leer hoy en el libro de Marcos, capítulo 5, una historia muy conocida por todos, por la mayoría. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Amén. Digan fuerte amén cuando la tenga, cuando la encuentre. El domingo pasado estuvimos celebrando el Día de la Biblia. La palabra de Dios es algo importante para nosotros. Sé que con la virtualidad hoy tenemos acceso a Biblias en celulares, en tabletas. Igual yo siempre lo animo a que usted tenga su Biblia, a que venga con su Biblia a la iglesia. Por comodidad y en especial para nuestras visitas, siempre las proyectamos en la pantalla, pero usted traiga su Biblia, haga el ejercicio de leer, de buscar, de asegurarse de que lo que el pastor está diciendo es en realidad lo que dice la palabra, y de poder juntos crecer en la palabra del Señor. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangrado se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, te doy gracias hoy por tu palabra, que es viva, es eficaz, que restaura y transforma. Hoy te pido que nos hables por medio de ella, que nos hables por medio de tu Espíritu, que te encuentres con nosotros hoy con un toque sobrenatural de tu presencia. Hoy te alabo, te doy toda la honra y toda la gloria que a ti te pertenece. Amén y amén. En esta mañana quiero compartir un mensaje que he titulado Un toque sobrenatural. Dígale al que tiene al lado, dígale fuerte, dile: necesitas un toque sobrenatural. Necesitas un toque sobrenatural. Sabe, yo recuerdo al final de los años 90, yo estaba todavía en el colegio, en bachillerato. Recuerdo que aquí a Barranquilla vino un grupo famoso de chicos cantores, se llamaba Salserín. Levante la mano quien se acuerda de Salserín. Levante la más alto si usted bailó Salserín con mucho swing. Se quedan calladitos enseguida. Yo era joven, estaba en el colegio y llegó Salserín, y eso fue la locura en la ciudad. De pronto no era Michael Jackson ni nada por el estilo, pero la ciudad se volvió loca. Todas mis amigas en el colegio no paraban de hablar de Salserín, tenían los afiches, las libretas, los pósteres. Y cuando esos chicos llegaron a Salserín, toda la ciudad se conmocionó, el concierto llenísimo, gente, niñas en el estadio, todas querían tocarlos, todas querían abrazarlos, que le firmaran un autógrafo, que les dieran un beso. Y yo recuerdo después del concierto, varias de mis amigas del colegio, todos los hombres del colegio bravos así, ¿qué le ven ustedes a ellos? Y por dentro cantando de sol a sol. Uno no quería que nadie se diera cuenta, pero todas ellas locas al día siguiente. Y llegó una que los tocó y nos contaba, decía: no, es que me tomé una foto con ellos y los abracé y los toqué y no me voy a lavar el cachete más nunca. ¿Cuántas dijeron eso alguna vez? No me lo voy a lavar, no me toquen, porque me dio un beso y no me lo voy a lavar. ¿Sabe? Este momento en la vida del ministerio de Jesús era algo increíble. La multitud que seguía a Jesús era impresionante. Miles y miles. Jesús alimenta a 5,000, pero eran más de 10,000, 15,000 personas siguiendo a Jesús para tocarlo, para alcanzarlo, para escuchar y recibir un mensaje de parte de él.
en una oportunidad, de pronto lo leemos muy por encima, pero decía que los discípulos de Jesús impedían que los niños se acercaran a él. Eran sus discípulos, pero en algún momento se tuvieron que convertir medio en equipo de seguridad y decían: no se acerquen a él. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esta historia vemos que Jesús está en medio de esa conmoción. Los pueblos, las ciudades, las personas, todo el mundo sigue a Jesús porque quiere estar cerca de él. Y la historia que leímos en esta mañana, la mujer con el flujo de sangre, es una historia que sucede dentro del contexto de otra historia. No es una historia aislada. De hecho, esta es una historia secundaria, pero se termina convirtiendo en lo principal. Dice que había un hombre llamado Jairo. A propósito, Jairo, feliz cumpleaños. Dios te bendiga. Vamos a darle un aplauso al hermano Jairo, que hoy está cumpliendo años. No le vamos a preguntar cuántos son. Pero había un hombre llamado Jairo, me hizo recordar. Y era líder de la sinagoga, era un líder religioso. Y le preguntó a Jesús: Jesús, ¿será que puedes hacerme el favor de acompañarme? Porque mi hija está enferma. ¿Será que puedes orar por ella? Y yo sé que ella será sana. Y Jesús acata la petición, el favor que este hombre le está pidiendo. Un hombre de influencia, un hombre de prominencia en la sinagoga. Y Jesús emprende su viaje, su camino a la casa de Jairo para orar por su hija. Pero dice que en el camino hubo una interrupción. Diga fuerte: interrupción. Hubo una interrupción. Y esta mujer viene y se acerca a Jesús, trata de tocarlo para recibir un milagro de parte de él. Algo que me llama la atención de esto es que estoy seguro que Jesús tenía muchas peticiones. Jesús tenía muchas personas que querían pedirle el favor de que viniera, de que orara por ellos. Y este hombre Jairo pidió el favor primero. Era alguien importante, alguien reconocido. Esta mujer no era nadie. No sabemos su nombre, pero ella viene y trata de alcanzar ese milagro de Jesús. Cuando yo leo esa parte de la historia, me doy cuenta de que no era el turno de ella. Había alguien que había pedido primero. No era su turno, pero era su momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No era su turno, pero era su momento. Y hay momentos en la vida del hombre en los que no es mi turno, pero diga: es mi momento. No es mi turno, pero es mi tiempo. En la pandemia, cuando la pandemia iba por toda la mitad, yo estaba haciendo un procedimiento médico. Me pararon todas las cosas cuando entró la pandemia. Después de un tiempo volví. Estaba llamando a las oficinas, no me contestaban los teléfonos. Un día me presenté y traté de restablecer mi cita, y la señorita me dijo: no hay cita sino hasta 6 meses. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? 6 meses después. Yo le dije: señorita, usted no entiende, yo no puedo esperar 6 meses. Era una cita de vasectomía. Yo le dije: ya tengo 3 hijos. Señorita, 6 meses. Usted no sabe lo que puede pasar en 6 meses. Me miró, hizo así en el computador, volvió a hacer así, miró otra vez, me miró la cara de desesperación y me dijo: este viernes. Yo dije enseguida: no era mi turno, pero era mi tiempo. Dile al que tienes al lado, dile: no es tu turno, pero es tu tiempo. Dile al que tienes al otro lado, dile: no es tu turno, pero es tu tiempo. El versículo 25 dice: una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre. Llevaba 12 años esperando su turno. Imagínese esta cita: 12 años esperando una respuesta, 12 años esperando un milagro, 12 años esperando una solución. Y nos dice la Biblia que tenía un flujo de sangre. De pronto nosotros no entendemos lo que eso significa, pero otras versiones dicen que sufría de un sangrado, sufría de una hemorragia de sangre. Lo más probable, la interpretación más probable para la condición de esta mujer es que tenía un problema femenino, un problema en su útero. Su periodo no era periódico, era constante. Tenía un ciclo menstrual irregular, 12 años consecutivos sangrando. Y el versículo 26 dice: había sufrido mucho, diga mucho, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer había experimentado diferentes tipos de sufrimientos. Número 1, había experimentado sufrimiento físico.
no solamente el sufrimiento de su enfermedad, pero dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Usted se preguntará, pastor, pero ¿por qué había sufrido por los médicos? En ese tiempo las prácticas de medicina y las soluciones eran crueles. Muchas ni siquiera tenían un respaldo científico, eran simplemente una manera de tratar de solucionar la condición que esta mujer tenía. Yo me ponía a leer un poquito de esto y leía acerca de prácticas antiguas de sanidad por parte de los médicos. Y encontré una práctica que era una práctica de sangrado. Antes, en Roma, en Egipto y en Grecia, pensaban que las enfermedades del hombre estaban en su sangre. Si tenías cualquier enfermedad, tiene que ser un problema en tu sangre. Así que te sangraban, te cortaban las venas y te sangraban porque había que sacar esa sangre mala que había en el cuerpo. El problema es que mucha gente quedaba ahí tirada, sangrada. Esas eran las prácticas de medicina. Había otra práctica que se llamaba trepanación. Abrían orificios en el cráneo. Si tenías epilepsia, dolores de cabeza, migraña, te duele la cabeza, ven, vamos a hacerte un hueco en el cráneo. Y la gente andaba con un hueco en el cráneo. Gente sobrevivía este tipo de barbaridades. No traía la solución que ellos necesitan. Imagínense, si a usted le duele la cabeza y le hacen un hueco en la cabeza, ya no le duele la cabeza, ahora le duele todo. Y esta mujer muy posiblemente ha enfrentado diferentes tipos de curación que han agraviado su condición. Ya su condición no es solamente un flujo de sangre, pero tiene ahora consecuencias secundarias de los tratamientos que ella ha enfrentado. También ha enfrentado sufrimiento económico. Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en doctores, en médicos, en viajes, en medicinas. Había usado todos sus ahorros probablemente para ir a diferentes lugares tratando de buscar una respuesta a su condición. Tenía también sufrimiento emocional. Yo creo que este es de pronto uno de los más fuertes que esta mujer enfrentaba. Según la ley de Moisés, era una ley que apuntaba a que la cultura judía valoraba mucho la limpieza, valoraba mucho la higiene. Y usted lee en el libro de Levítico, hay una cantidad de normas higiénicas para el pueblo de Israel. Y una de las normas era que cuando la mujer estaba en su costumbre, en su periodo del mes, era considerada impura por 7 días. Por los días de su ciclo era considerada impura. Todo lo que tocara era impuro. Donde se sentaba era impuro. Donde se acostaba era impuro. Cualquiera que la tocara a ella era impura. En otras palabras, ella tenía que aislarse por 7 días. Y después de 7 días traía un sacrificio delante del sacerdote y podía ser restablecida a la sociedad. Y quiero que leamos un poco de esto. Levítico 15, 19. Voy a saltar unos cuantos versículos, pero Levítico 15, 19 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y si su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. El versículo 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera de su tiempo de costumbre, en otras palabras, esta mujer, cuando fuera un problema mayor, que no fuera solamente el periodo normal, pero por muchos días más, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda o pura, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. El versículo 27 dice: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¿Por qué le leo este pasaje? Lo leo porque es importante que usted entienda la condición emocional en la que ella se encuentra. Esta mujer ha sido considerada impura por 12 años. Muy probablemente esta mujer no se ha podido casar, y si se casó no puede estar cerca de su esposo. Su esposo no la puede tocar, no puede abrazar a sus hijos. Tiene que vivir totalmente aislada. Está en una condición emocional que la aparta de toda la sociedad. Y número 4, esta mujer también tiene un sufrimiento espiritual. Parte de este aislamiento era que esta mujer no puede ir al templo, no puede adorar, no puede ofrecer sacrificios.
no puede acercarse a la presencia de Dios. Y yo me imagino que ella en medio de su enfermedad, ella dirá: Señor, te has olvidado de mí. Señor, tú no me amas. ¿Será que tú no me quieres? ¿Será que tú no me quieres cerca? Tiene un sufrimiento físico, tiene un sufrimiento económico, un sufrimiento emocional, tiene un sufrimiento espiritual. Dice que nada de lo que había hecho le había servido. Antes le iba peor. ¿Alguna vez a usted le ha pasado cosas en la vida que en vez de que su situación mejore, usted siente que las cosas le van peor? Levante la mano. Esas semanas en las que usted dice: esta va a ser una semana de victoria, pero cada cosa que hace parece que fuera de Guatemala a Guatepeor. Las cosas no mejoran. Y usted ora, y usted busca, busca al Señor y se arrodilla y alaba al Señor, pero su situación sigue empeorando físicamente, económicamente, emocionalmente, espiritualmente. El versículo 27 dice: cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando ella oyó hablar de Jesús, para mí esto es una parte increíble de esta historia, porque es lo que crea todo el cambio en la situación de esta mujer. Dice que cuando ella escuchó hablar de Jesús, algo sucedió. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella dijo: si tan solo me acercara, si tan solo pudiera estar cerca de este hombre llamado Jesús, yo sé que podré ser sana. Ella tuvo que haber escuchado de cosas que Jesús había hecho. Escuchó que Jesús sanó a su vecino que era ciego cuando lo tocó. Escuchó que en el otro pueblo tocó a un sordomudo, tocó sus oídos y su lengua, y cuando los tocó fueron sanos. Escuchó que Jesús incluso tocó leprosos, que eran también considerados sucios e inmundos como ella en ese momento, pero Jesús los tocó y sus vidas fueron transformadas para siempre. Ella tuvo que escuchar que en algún momento ese tal Jesús alimentó a 5,000 personas con pocos panes y peces. Escuchó que los endemoniados eran libres cuando Él entraba en contacto con ellos. Escuchó que levantó de la muerte a un hombre llamado Lázaro. Y esta mujer entendió: este hombre tiene un toque sobrenatural. El toque de este hombre no es como el de los demás, como el de los médicos o el de los doctores. Yo he tratado de ir a médicos, a doctores, a curanderos, a personas. Todo el mundo me ha tratado de ofrecer soluciones, pero por lo que he escuchado, este hombre, cuando toca a las personas, poder fluye inmediatamente de ellos. Y sabe, para mí esto me da una enseñanza maravillosa. Me abre un paréntesis en la historia y me enseña por qué es tan importante que usted y yo hablemos de Jesús. Porque cuando usted y yo hablamos de Jesús, otros escuchan de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y cuando otros oyen, hay algo que sucede en ellos. Se llenan de fe. Esta mujer había perdido la esperanza, había perdido la fe, estaba quebrada económicamente, pero cuando escuchó hablar de Jesús, algo cambió en ella. Algo se activó, algo se volvió a despertar. ¿Sabe? Nunca tenga temor de hablar de Jesús. Nunca tenga pena de hablar de Jesús en el trabajo. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando yo hablo de Jesús, es poder de Dios. Cuando mi compañera del trabajo tiene problemas en el matrimonio y le hablo de Jesús, es poder de Dios. Cuando hay alguien que tiene problemas económicos y yo le hablo de lo que el Señor me ha enseñado en su palabra, es poder de Dios. Cuando yo cuento mi testimonio de dónde me sacó Dios, es poder de Dios para aquellos que lo escuchan. Y esta mujer se llenó de fe. La Biblia dice: la fe viene por el oír. Cuando escuchamos de Jesús, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos de las maravillas de Dios, hay algo que se despierta en nosotros. Y dice que vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Esta palabra salva es traducida de diferentes maneras. Es la palabra griega sozo, que en algunas versiones se traduce sana o salva o restaurada. Ella no estaba pensando en salvación y vida eterna. Ella lo que dijo es: si tan solo lo tocare, seré restaurada a mi condición original. Si tan solo lo tocara, seré sana de mi enfermedad. Y quiero hablar por un momento
acerca de el manto de Jesús, de cuál es el significado del manto o del borde del manto de Jesús. Yo no sé si usted sabía, pero esta no es la única ocasión en la Biblia en la que los enfermos venían a Jesús para tocar su manto y para ser sanos. El libro de Marcos, acompáñeme a Marcos capítulo 6, Marcos 6, 56. Dice: y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. ¿Cuál es el significado o cuál es la importancia de el borde del manto de Jesús en estas historias? Cuando leemos estas historias nos damos cuenta que estas personas no están ni siquiera tratando de tocar a Jesús. No están ni siquiera tratando de tocar sus manos o sus pies. Están tratando de tocar su manto. Y para nosotros entender lo que el manto de Dios o el manto de Jesús en esta historia significa, tenemos que ir un poquito atrás. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento vemos que se habla y se hace referencia al manto que las personas usaban, al manto que las personas, los hombres utilizaban en el tiempo de Jesús. Y quiero que me acompañe en Números 15, versículo 37. Números 15, versículo 37. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionar flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Otra versión dice azul, hilo de color púrpura o azul. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Saben, la ley de Moisés, Dios le instruye al pueblo de Israel en sus vestidos, en la parte de abajo, quiero que cosan flecos, ciertos flecos o borlas. Una borla es lo que usted usa cuando se gradúa y se mueve del otro lado del birrete, era como un cordón. Y los hombres en el tiempo de Jesús utilizaban sus túnicas, pero encima de su túnica utilizaban otra túnica un poco más corta, y esa túnica tenía flecos, tenía borlas, y tenía en sus 4 puntas, tenía 4 cordones de color púrpura, tenía 4 cordones azules. El propósito de esto era una manera de identificarse con Dios. El pueblo de Dios estaba identificando con Dios. Decía: nosotros somos tu pueblo, vivimos por tus mandamientos, obedecemos a tu ley, obedecemos a tu palabra. Todo el que andaba con su túnica y el borde de su manto o el borde de su túnica tenía esos 4 cordones azules, estaba diciendo: yo me identifico con Dios, yo soy un hombre piadoso, un hombre que sigo a Dios. Cuando leemos la historia de Ruth, usted de pronto recuerda que el esposo de Ruth muere y ahora va a la casa de Boaz, un pariente de ella. Está tratando de que él la redima. La costumbre era de que si el esposo de una mujer moría, alguien de su familia la tomaba, alguien de su familia podía redimirla. Y mire lo que dice Ruth 3:9. Boaz le pregunta a Ruth, le dice: ¿quién eres? Le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que tú eres un pariente que me puede redimir. Lo que Ruth le está diciendo a Boaz es: identifícate conmigo, hazme tuya. Y esto no era una mujer regalada, no. Lo que esta mujer está diciendo es: redímeme. Mi esposo murió. Si puedo hallar gracia contigo, si puedo hallar favor contigo, quiero identificarme contigo, quiero ser tuya. Extiende el borde de tu manto sobre mí. Porque el borde del manto significaba la identidad de la persona. Era como decir: dame tu apellido, dame tu protección, dame tu cobertura. En el libro de Ezequiel vemos una imagen mucho más clara de lo que el borde del manto significa, y es un pacto que Dios hace con Israel. Ezequiel 16:8. En este pasaje Dios está hablando y dice: tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez,
y me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor omnipotente. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Estabas abandonada, pero extendí mi manto sobre ti e hice pacto contigo. Te di mi identidad, te di mi nombre, te di mi pacto, te di mi cobertura. De pronto usted recuerda también cuando David cortó el borde del manto de Saúl. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, y un día Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades, y ahí estaba David escondido. Estaba listo para matarlo, listo para entregarlo. Pero David se le acerca con mucho cuidado y corta el borde del manto de Saúl. ¿Por qué cortó el borde del manto de Saúl? ¿Por qué no mejor le metió un chuzazo en la costilla o en la pierna? No, cortó el borde de su manto. Y mire lo que dice 1 Samuel 24:4. La parte B del versículo 4 dice: David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. ¿Qué significa esto para David? David está desafiando su identidad. David le está diciendo a Saúl, cuando Saúl llegó a su casa y vio que tenía el borde de su manto cortado, Saúl entendió el mensaje. Lo que David le está diciendo es: te tuve en mis manos, fuiste mío, pero te perdoné la vida. Hoy me metí con tu identidad. No toqué tu vida física, pero tu integridad, tu identidad la pude tocar cortando el borde de tu manto. Y este borde del manto tenía un nombre en hebreo, era el tzitzit. El tzitzit, y en otros versículos se le conoce como alas, porque las personas cuando caminaban con ellos tenían 2 cordones adelante y 2 cordones guindando atrás. Parecían alas. Se le llamaban las alas. Era el cordón del pacto de Dios. Mira lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 2. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia. Este es un versículo profético, un mensaje profético hablando de la venida del Cristo. Y dice: a vosotros, los que temen en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, en sus borlas, en sus flecos de sus vestiduras traerá salvación. Acuérdense que esa palabra salvación también significa sanidad. Otras versiones dice: en sus alas traerá sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya está entendiendo para dónde vamos? ¿Sabe? Todos los judíos entendían perfectamente el contexto histórico del borde del manto en Israel. Esta mujer, como judía, ha escuchado esta profecía que algún día vendría el Mesías y que en sus alas traería sanidad para todo el que lo tocare. Esta mujer entendía que no era necesario tocar a Jesús. No quiero tocar sus manos, no quiero tocar sus pies, quiero tocar el borde de su manto, porque en su manto vendrá sanidad para los que lo toquen. Esta mujer lo que está diciendo es: yo reconozco que este hombre se identifica con Dios. Yo reconozco que este hombre no es cualquier hombre. No es como los fariseos, que también tienen borlas en sus vestidos. Este hombre tiene un pacto con Dios. Este hombre es el Hijo de Dios. Este es el Mesías, el Salvador del mundo. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Si tan solo pudiera acercarme. Ella está diciendo: esta es mi última opción. Esta es mi última parada. Esta es la última jugada del partido. Se me acaba el tiempo, se me acabó el dinero, se me acabó la fe, se me acabaron las esperanzas. Nada ha mejorado, pero si tan solo pudiera acercarme y tocar el borde de su manto, será suficiente. Versículo 29, léalo conmigo. Versículo 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por esta palabra? Tocó el borde de su manto y dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó. Me encanta la palabra, me encanta cada palabra que Dios escogió para inspirar a los escritores, porque en este momento de la historia empieza con esta palabra tan importante. Dice: enseguida. ¿Sabe? Cuando tú tocas a Dios, cuando Dios entra en contacto contigo, Él hace en un instante lo que a ti te ha tardado años.
Lo que a ti te ha tardado décadas, el Señor lo puede hacer en un momento. La sanidad que tú no has recibido por ningún lado, en un instante Él puede dártela cuando entras en contacto con su presencia. El matrimonio que tú no has podido sanar y restaurar de ninguna manera, cuando entras en contacto con Dios, hay algo que sucede en un instante. La economía que tú has tratado de reactivar y de despertar, cuando tú entras en contacto con Dios, cosas sobrenaturales suceden. Y dice que apenas la mujer tocó a Jesús, su sangrado se detuvo y ella sintió en su cuerpo que había sido sana. ¿Sabe? Yo no sé lo que esta mujer estaba viviendo. No sé qué tan severo era el sangrado de esta mujer, pero algo sintió. Dice que se secó y ella sintió. En un momento tocó y dijo: algo cambió. Algo pasó, porque cuando tú entras en contacto con Cristo, algo cambia. Tú lo puedes sentir en tu vida, tú lo puedes sentir en tu hogar, tú lo puedes sentir en tu matrimonio. No es algo que queda para las dudas, es algo que puedes sentir y otros se pueden dar cuenta. Ella sintió que en su cuerpo ella había sido sanada. Dile al que tienes al lado, dile: tú lo puedes sentir. Tú lo puedes sentir también. No es religión, ¿sabe? En la religión usted no puede sentir nada. La religión es venir a la iglesia, hacerle un chulito a mi responsabilidad religiosa. Canto algunas canciones bonitas, escucho la palabra, pero cuando tú te has encontrado con Jesús, lo puedes sentir. Recuerdo un coro que cantábamos hace años, decía: tú lo puedes sentir en el hermano que está a tu lado. Tú lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. No queda para las dudas. Cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que había quedado sana de aquel azote. ¿Sabe? Esto es lo que más me impresiona, lo que más me llama la atención de esta historia. Me parece que es lo más poderoso. Gloria a Dios que fue sana de su enfermedad. Gloria a Dios que pudo recuperar a partir de ahí su economía, su hogar, su esposo, sus hijos. Gloria a Dios por todo eso. Pero para mí esta es la parte más poderosa. Hace un momento leímos las normas de limpieza de Israel y que había una norma que a ella le impedía acercarse al templo, le impedía acercarse a Dios. Quiero que volvamos a ese pasaje de Levíticos 15, el versículo 31. Este versículo está diciendo: no pueden tocar todo lo que esta mujer ha tocado, porque serán considerados impuros. Y el que viniera impuro delante de Dios al templo, dice, podía morir, sería fulminado en la presencia de Dios. Y Levíticos 15:31 dice, concluye esta parte diciendo: ustedes deben mantenerse apartados de las impurezas, deben mantener apartados de las impurezas a los israelitas. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario que está en medio de ellos. ¿Por qué esto es tan importante? En el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo o en el santuario en medio de su pueblo. Ninguna persona sucia o inmunda podía acercarse a su santuario, podía morir en un instante. Dios habitaba en un lugar santísimo, un lugar específico. Y si yo estaba sucio, si yo no tenía mis manos lavadas, si yo no pasaba por un proceso de purificación, no podía acercarme a Dios. ¿Por qué esta historia es tan poderosa? Porque representa lo que Jesucristo hizo por nosotros. En el Nuevo Testamento ahora Jesús viene y ya no habita en templos, pero Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Vino a habitar con los que somos considerados sucios, impuros, no deseables. Ahora, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por medio de su manto que fue extendido sobre nosotros, nos redimió como Boaz a Ruth. Ahora tengo acceso libre a la presencia de Dios, aunque soy impuro, aunque soy pecador, aunque hoy no me estoy lavando las manos y haciendo todos estos rituales. Por medio de Jesucristo, todos los que somos pecadores podemos tener salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Para mí eso es lo que me fascina de la palabra de Dios. Eso es lo que me fascina de la Biblia. De que una historia como esta,
tiene tantas capas y tiene tantas cosas. Sí hay sanidad para ti, sí hay liberación para ti, sí hay oportunidades para ti, pero hay redención en Jesucristo, en el borde de su manto. Y sabe, ese mismo poder hoy está disponible para ti. Ese mismo poder hoy está disponible para sanar, está disponible para libertar tus tristezas, tus dolores, tu ansiedad, tu depresión. Hoy puedes ser libre en Jesucristo. Ese mismo poder está disponible para proveer para tus necesidades. Está disponible para restaurar lo que el enemigo ha dañado, pero sobre todas las cosas, y para mí lo más importante de todos, está disponible para redimir, para hacerte suyo, para que hoy te puedas identificar con Dios y tú digas: Señor, si tan solo yo tocare el borde de tu manto, seré salvo, seré restaurado, mi vida cambiará si tan solo tú extendieras el borde de tu manto sobre mi vida. ¿Sabe? Cuando yo entiendo esto, ya no vuelvo a cantar esa canción de la misma manera. Ya no estoy hablando de que es que no alcanzo a Jesús y que si tan solo tocara el pedazo. No, es que Señor, hoy quiero ser cubierto con tu manto. Que tu manto cubra mi hogar, que tu manto cubra mi familia, que tu manto cubra mis hijos, si tan solo tocara el borde de tu manto. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline su rostro. Quiero que le pregunte al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir en esta mañana?